Hoy tenemos la charla de lo que es robótica o el STEM. Para eso tenemos al equipo de Uniqli y quienes nos van a estar hablando sobre esta temática tan importante es Jaime Mora. Jaime tiene experiencia en el diseño, desarrollo e implementación de dispositivos pequeños para función y automatización. Además ha trabajado en la capacitación de personal y en la mejora de procesos de manufactura y diseño. Sus estudios más recientes le permitieron aprender de sistemas empotrados y de procesamiento digital de señales. También tenemos a Gabriela Mora como parte del equipo de Uniqli. Gaby es una experimentada comunicadora, coordinadora de mercadeo y traductora. Ella tiene experiencia en las comunicaciones de mercadeo con conocimiento en HTML, gestión de redes sociales y administración de negocios. Y además es traductora y se especializa en la traducción técnica y de mercadeo. Muchísimas gracias, compañeros de Uniqli, por estar este día con nosotros. Mi nombre es Diana Chacón, soy la gestora social de la Municipalidad de Sarchí y traemos este espacio para todos y todas ustedes para que podamos aprender un poquito más sobre esta temática tan interesante. Gracias, Diana. Un placer y un saludo a todos los que nos están viendo en este momento. Como bien Diana lo dijo, yo soy Jaime Mora, ella es Gaby, y nosotros venimos acompañados de Uniqli. Y ahorita les vamos a contar quién es Uniqli. Antes de eso, queremos presentarles un video de otro experimento como el que acabamos de ver. Y después les vamos a contar de qué trata o de qué es todo eso que están viendo ustedes. Jarvis, a veces tienes que correr antes de caminar. Bueno, buenas noches, bienvenidos hoy a esta charla sobre qué es STEM y qué es robótica. Y ustedes dirán, ¿y quién es ese bichito verde que salió ahí con esos ojitos todos tiernos? Ese es Uniqli y aquí les vamos a poner un poco de la información sobre él. Vamos a compartirles las diapositivas en pantalla para que puedan ir viendo un poco más, porque Uniqli tiene una función muy importante. Y es que él viene en paz. Ya les vamos a contar por qué. Estas son todas nuestras redes sociales y nuestro sitio web. Y esto es importante que lo sepan porque primero vamos a retomar un poco de quiénes somos nosotros, porque Uniqli tiene una parte de cada uno de nosotros también ahí. Y es porque precisamente él representa una serie de materias, una serie de conocimiento que se ve como un todo. Y eso es muy importante porque ahorita un poquito más adelante vamos a hablar también de STEM y van a ver cómo es que todo en la vida está interconectado. Y es que al ser yo traductora, profesora, mercadóloga y administradora de empresas, nos dimos cuenta que había una serie de necesidades en esas áreas del conocimiento que se podían llenar con la parte de ingeniería y de diseño y desarrollo, pero más del lado de los componentes y del hardware y del software. Y entonces es ahí donde Jaime empezó a trabajar conmigo, a construir nuestra propia empresa. Y entonces Jaime me trajo una serie de habilidades que yo tampoco tenía, pero que me ayudan a trabajar de manera más eficiente y mejor. Sí, y es que como lo decía Gaby, yo soy ingeniero, soy profesor de mecatrónica en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, así como también he trabajado en el área de plasmas, he diseñado dispositivos de confinamiento magnético, de hecho que fui parte del equipo que diseñó el Stellarator de Costa Rica 1, así como me he ido especializando en el área de sistemas empotrados, que eso es básicamente cómo funcionan las computadoras y los cerebros que nosotros terminamos utilizando en los robots y en otro montón de dispositivos, por ejemplo en un celular. Y es que precisamente cuando empezamos a hacer nuestra empresa nos dimos cuenta de que no habemos tantas personas trabajando, estudiando hacia el STEM.
y sobre todo empezando desde las etapas más jóvenes, desde niños y adolescentes. Y esto también es importante porque el STEM fomenta el aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo es cuando yo tengo que aprender algo porque lo necesito, porque es importante para mí, y entonces no se me vuelve a olvidar. Y además, a veces se nos olvida que la educación y el aprendizaje tienen que ser divertidos, tienen que ser entretenidos, y lamentablemente no siempre encontramos eso en todos los entornos educativos, sobre todo cuando se tiene que ver con matemáticas e inglés. Y ahorita vamos a hablar un poco más de eso al respecto. Y aquí entonces yo quiero hacer una pequeña pausa para entonces motivarlos justamente a que estén compartiendo con nosotros en los comentarios. Nosotros no somos dueños del conocimiento y nosotros tenemos un punto de vista del conocimiento y eso es lo que queremos compartir. Pero también queremos saber las opiniones que ustedes tienen. Entonces, aprovechen el chat, pueden hacernos todas las preguntas que necesiten. Ahí en los comentarios vamos a estar pasando la pregunta y vamos a estarlas respondiendo durante toda la transmisión del programa. Y es que entonces, precisamente, como nos dimos cuenta de que hacían falta estas necesidades, que hacía falta subsanar estas necesidades, entonces es cuando empezamos a trabajar en Uniqli. Uniqli significa Universal Creative Learning and Imagination Droid, o sea que es un robot de aprendizaje e imaginación creativo y universal. Imagínense qué nombre tan bonito. Y lo pueden decir Uniqli o lo pueden decir Uniqli, también está bien. Él es un extraterrestre verde, por eso lo debo a humanos, perdió la memoria, se despertó en un asteroide de basura orbitando la Tierra, que se llama Trashsteroid, y desde ahí se conectó a internet y empezó a estudiar a los humanos. Entonces, en cierto momento él dijo, yo les puedo ayudar, y decidió bajar a la Tierra para entonces, con sus aventuras, irnos ayudando a aprender de STEM. Y es que uno de los asuntos importantes del STEM son las habilidades blandas, lo que normalmente se conoce también como habilidades de empleabilidad una vez que llegamos al mundo laboral. ¿De qué estamos hablando ahí? Bueno, pues lo de no tenerle miedo a equivocarse, ser resiliente, trabajar en equipo, resolver conflictos, y después la creatividad, la empatía, y este tipo de habilidades solo se mejoran si uno las practica. Y bueno, ya ahorita aquí Jaime, que yo le digo a veces el profe, les va a contar un poco más sobre la tecnología que tiene Uniqli detrás. Y eso es muy importante para que ustedes sepan de lo que vamos a hablar más adelante. Por aquello, Uniqli tiene también un libro de cuentos en Amazon, por si algún día les interesa leer un poco más de la historia de cómo Uniqli llegó a la Tierra. Ahora, es muy importante que veamos por qué es STEM, o por qué estamos hablando de STEM y estamos mezclando robótica y estamos hablando de que Gaby es traductora, de que es profesora, de que yo soy profesor de ingeniería. ¿A qué se debe todo esto? Bueno, resulta y sucede que Uniqli es un robot real. Hoy no nos está acompañando y la razón de por qué no nos está acompañando es porque él también nos ayuda a hacer un programa todos los jueves que se llama Ciencia a lo ñoño. Y justamente ahí, hace poco decidió irse a un paseo y decidió no venir, no regresarse con nosotros. Y entonces estamos a la espera de ver por qué es que no ha querido volver y cuándo es que va a ser, que eso vendrá siendo próximamente. Y es que, ¿qué tiene Uniqli como un robot físico real que existe y que es tangible? Bueno, resulta y sucede que tiene los ojos que ustedes pudieron ver en el primer video, la cajita verde que veíamos en el fondo que tenía unos ojos que se movían. Esos ojos en realidad lo que están basados es en un algoritmo. Cuando yo digo un algoritmo, es una serie de pasos que dan las instrucciones de cómo se ejecutan las cosas. Entonces, por ejemplo, ahí estaba imitando cómo funcionan o cómo es que nosotros parpadeamos y movemos los ojos de forma aleatoria. Entonces, de ahí que nosotros copiamos ese algoritmo que tenemos los humanos, lo programamos y podemos verlo. Así como también tiene una serie de computadoras industriales, tiene Internet de las cosas, tiene una inteligencia artificial que nos permite reconocer caras, así como tiene un sistema operativo específico para robots y que le va a poder permitir en el futuro hacer una navegación de un espacio que él no conoce. Y cosas así tan sencillas como, por ejemplo, nosotros caminar y desenvolvernos en un espacio que para nosotros es trivial, para Uniqli como robot no lo es. ¿Y cómo logramos llegar a hacer eso?
es parte de la gran magia que nosotros vemos, no solo centrada en la robótica y en la ingeniería, sino en el STEM, porque para poder entender cómo funcionan los ojos humanos, tenemos que también saber de biología y de comportamiento humano para integrarlo a la tecnología. Y es que entonces ahí queremos entrar ya a lo que es STEM. Bueno, STEM es un acrónimo que fue acuñado originalmente por The National Science Foundation en los Estados Unidos de América. Y básicamente es lo que nosotros llamamos una metodología, porque tiene una serie de pasos o de procesos que se deben seguir para que un programa de estudios, por ejemplo, se considere STEM. Y es que lo más importante aquí es que STEM lo que busca es eliminar las barreras tradicionales que hay en la división de materias. O sea, yo no voy a tener matemática, ciencia, inglés, estudios sociales separado, sino que yo más bien voy a tener un hilo conductor que me borra todas esas separaciones que nosotros mismos inventamos para enseñar y aprender como un todo, el conocimiento como un todo. Ese hilo conductor normalmente es la tecnología. Y por eso normalmente se utiliza la robótica como uno de estos formas para facilitar la enseñanza de la metodología. Pero no es la única forma en la que se puede hacer STEM. Hay varias otras maneras. Y lo otro que yo les iba a recalcar hoy aquí es que las artes se agregaron muchísimo tiempo después, pero no quiere decir que sean menos importantes, porque al final en el arte están todo lo que hacemos. Por eso es que se agrega al STEM y es igual de importante que todas las demás. Las otras, ¿qué significa STEM? Está en inglés, ¿verdad? Empezando por ahí. Entonces es Science, Technology, Engineering, Arts and Math. O sea, ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemática. Y la otra parte fundamental de una metodología STEM es las habilidades blandas. En esta metodología tiene que haber una forma, tiene que haber actividades, tiene que haber evaluaciones en las que yo como facilitador pueda demostrar que mis estudiantes o mis participantes están practicando las habilidades blandas. ¿Y cuáles son las habilidades blandas? Las que les decía antes. Empatía, resolución de conflictos, resolución de problemas, resiliencia, no tener miedo a equivocarse, creatividad. Hay un montón más. Entonces, acuérdense, para que algo sea STEM, para que una metodología, para que un curso sea STEM, tiene que tener un solo hilo conductor, no tener divisiones entre las materias, normalmente usar la tecnología como hilo conductor y además fomentar las habilidades blandas. Y es que eso es bastante que digerir porque lamentablemente cuando estamos hablando de una metodología de este tipo y estamos hablando de aprendizaje significativo, normalmente requiere una cantidad de recursos considerable. Y esto porque normalmente voy a ocupar un facilitador y muy pocos participantes o estudiantes para que funcione. Pero no es imposible y no quiere decir que no sea importante. Porque al final, y ahora vamos a hablar precisamente de por qué es que hay que fomentar STEM en Costa Rica. Y es que precisamente estas carreras casi siempre van por el lado técnico. Aunque tienen artes, van por el lado técnico, o sea, van más por el lado de las cienciaturas, la matemática, la ingeniería. Y entonces, el problema que tenemos nosotros como país es que no estamos graduando suficientes personas en ese tipo de carreras. Como les decía antes, uno de los factores tiene que ver con matemáticas y con ciencias en el colegio, pero hay otros. Ahorita vamos a hablar un poco más en detalle. Pero aquí ustedes en pantalla tienen algunas de las métricas, de los porcentajes, para que ustedes se den una idea de lo que nos falta por mejorar todavía. O sea, en técnicos medios, estoy hablando de colegios técnicos, solo tenemos 15,000 graduados en 7 años. Eso es demasiado poquito en comparación con la fuerza laboral. Vean ustedes, 2.37 millones de personas. Y si menos de 300,000 trabajan en el área profesional, científica e intelectual, pues estamos hablando de que nuestra fuerza laboral está distribuidas proporcionalmente en términos de lo que nuestro mercado demanda. Y es que aquí es a donde pasamos a esta parte de desempleo, que yo sé que es un tema muy importante por lo que hemos estado pasando por la pandemia. El año pasado, en el tercer trimestre, tenemos que el desempleo llegó a 22,000 personas. O sea, acuérdense, eran 2 y algo de millones y tenemos 500,000 desempleados.
es demasiadas personas. Y acuérdense que solo 300,000 trabajan en la parte técnica, científica. Entonces la disparidad es evidentemente notoria, y véanlo también en términos de mujeres y de zonas rurales. Costa Rica tiene dos economías: la economía de servicios y turismo y la economía de agricultura y manufactura. Lamentablemente la que sigue creciendo y la que se ha mantenido durante la pandemia ha sido precisamente la de los servicios, pero no los servicios de call center generales, porque Costa Rica también es un país muy caro para tener ese tipo de servicios aquí. Entonces, ¿cuáles son los servicios que nosotros podemos ofrecer? Los que son muy técnicos, muy especializados, que no los puede ofrecer, por ejemplo, México, Filipinas, Cluj. Y entonces nosotros tenemos que hacer un mejor trabajo a la hora de escoger las carreras o de cómo combinar carreras, porque eso es otra cosa que les vamos a hablar más adelante, para que se vuelvan más atractivos para el mercado laboral. Y es que véanlo también aquí. Si ustedes ven, la mayoría de desempleados están entre 35 y 44 años. Y el 66%, que es todavía más preocupante, no pudo terminar secundaria. Y estamos hablando que este tipo de trabajos van a requerir como mínimo el técnico de un colegio técnico. Mínimo. Ya después de ahí ustedes pueden agregarle bachillerato, maestría, y entre más conocimientos distintos tengan, y ahorita también vamos a hablar de eso, es que entonces podrían volverse más atractivos para tener un trabajo mejor pagado y que sea más fácil conseguirlo también. Y después, en términos de la educación, porque vean, es que tenemos dos partes. Estábamos hablando del mercado laboral, pero también tenemos que hablar de la parte previa, que es la parte de la educación. Y vean que es súper contradictorio, como en la parte laboral, las empresas, las multinacionales están pidiendo, están necesitando un perfil diferente de trabajador, y por el otro lado, en la educación, tenemos otra historia totalmente completa, totalmente diferente. Porque vean que el año pasado, ya veníamos mal, ¿verdad? El año anterior habíamos tenido las huelgas. Ahora, el último año, virtualidad total. Y la penetración de Internet en el país todavía es muy baja en comparación con el resto de Latinoamérica y del mundo. Y entonces hay muchos estudiantes que lamentablemente se han quedado rezagados precisamente por la falta de Internet. Y estamos hablando que STEM necesita tecnología como hilo conductor. Entonces, obviamente que la disparidad social que tenemos va a hacer que ciertos estudiantes no tengan las mismas oportunidades que los demás, pero también tenemos estudiantes que tienen las oportunidades y que no las están aprovechando. Y eso es para que vean después ya más abajo en la parte de las carreras universitarias, porque entonces tenemos que casi 2/3 partes se van por el lado de la educación, las ciencias económicas, las ciencias de la salud, las ciencias sociales. De nuevo, no les estamos diciendo que no estudien esas carreras, porque todas las carreras son importantes para una sociedad, para una economía. Lo que les estamos diciendo es que tal vez con una pequeña modificación en el tipo de estudio, o con agregarle una maestría diferente o empezar con un técnico diferente, es que entonces podrían encontrar una carrera STEM que les sea mejor pagada y que tenga mejor salida o tenga más demanda en el país. Eso fue bastante, ¿verdad?